cardiovascular asociada desde hace más de 12 años. Ha participado activamente en educación médica continua y es autora de artículos de divulgación científica en medios como Diario Libre y Noticias SIN, donde promueve el análisis crítico y basado en evidencia sobre temas controversiales en salud y nutrición. El tema en el día de hoy va a ser optimización del paciente oncológico pre- y postquirúrgico. Bienvenida, doctora. Buenos días. Bueno, yo espero que empiecen a llegar las personas del break. Esto es lo que vamos a usar, ¿verdad? Sí, está iniciado. Ok. Vamos a hablar hoy, y estoy muy agradecida de que se haya incluido este tema dentro de tantos temas interesantes relacionados a la cirugía oncológica, y cómo no dejar atrás el tema de la terapia nutricional y cómo podemos optimizar a nuestros pacientes pre, durante y postquirúrgicos. Conflictos de interés, Abbott. Y quiero iniciar con esta frase, una frase que pienso que engloba mucho de lo que vamos a conversar ahora, y es sobre que la optimización nutricional no es un lujo. Lamentablemente es algo que dista bastante de lo que vemos en la realidad de nuestro país, pero es una intervención quirúrgica invisible que empieza antes del bisturí y continúa mucho después de cerrar la herida. Si nosotros entendemos el impacto que tiene la nutrición, tendremos muchísimo mejores resultados. Reconocemos que la desnutrición en cáncer tiene una estadística que no ha mejorado a través de los años. Hay estadísticas que hablan que desde el 10 al 85% de los pacientes con cáncer tienen desnutrición, va a depender desde el tipo hasta el estadio tumoral. Pero es muy importante reconocer que nuestra visión actual sobre los pacientes de desnutrición va más hacia el 80% que hacia el 30%. Sabemos que aumenta la mortalidad, que aumenta la morbilidad, la estancia hospitalaria, los costos, y que naturalmente la alimentación, el tipo de nutrición va a impactar la cicatrización, la infección y el tiempo hospitalario. En el 2025 se habla de un término interesante para poder explicar qué es lo que sucede con los pacientes con cáncer desde el punto de vista metabólico, llamándole cacobolismo, un término griego que viene de caco, que significa muy malo, bolo, que dice que es muy súbito, y se incluye el problema de caquexia y metabolismo para explicar qué es lo que sucede con estos pacientes. Hoy sabemos que hay muchas causas por las que el paciente se desnutre. Y cuando hablamos de que se desnutre, no hablamos solamente de que pierde peso. Estamos hablando de todo lo que se afecta a nivel nutricional, a nivel de masa muscular, tejido óseo y demás en el cáncer. Muchos piensan que el paciente se desnutre porque no come, pero realmente no. Todo empieza desde el metabolismo de lo que sucede a nivel tumoral. El tejido tumoral aumenta la liberación de citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, lo cual aumenta el deslice de ácidos grasos a partir del tejido adiposo, lo que aumenta la proteólisis del tejido muscular, y así también aumenta la gluconogénesis a nivel hepática, aumentando los niveles de glucosa y consigo también el catabolismo. Es muy importante reconocer que en el paciente que no come tenemos muchísimos espectros, desde el que tiene disfagia, dificultad para tragar, náusea, vómitos, tiene mucositis, mucha causa como consecuencia de la quimioterapia, alteración en el olor, en el gusto, anorexia, muchas veces también existe malabsorción gastrointestinal, lo que induce la pérdida de peso, y todo eso finalmente, si lo tratamos de manera individual como causa, no solamente pensamos en darle suplementos a nuestros pacientes, sino en buscar formas de mitigar estas principales causas, podemos tener muchísimos mejores resultados. Cuando hablamos de evaluación nutricional, entonces pensamos en esa inflamación importante, en el metabolismo tumoral, en que el paciente está en un estado hipercatabólico, donde el gasto energético inducido por la misma tumoración, por el mismo tumor, va a exceder lo que el paciente pueda ingerir. Hay una inflamación sistémica que va a impactar definitivamente cicatrización.